primero, buenas noches y agradeceros a todos, tanto a los ponentes como a los invitados, que estéis a estas horas con nosotros para esta charla, que, bueno, pues claro, en España son las 12 de la noche y es una hora muy de agradecer que hayáis decidido dedicar este ratito a esta charla en el Instituto Cervantes. Como muy bien ha dicho Maribel, la charla se está grabando porque después se colgará en nuestro canal de YouTube y todo el mundo podrá verla cuando quiera. Entonces, si alguien no quiere que salga su imagen, es tan fácil como desconectar la cámara. Y también, pues, es conveniente que el que no esté hablando tenga el micrófono desconectado, pues para evitar problemas de sonido y mejorar la conexión. Dicho lo cual, pues voy a proceder a la presentación de las personas que esta noche van a participar y que son, bueno, Karima Boayal, nacida en Alhucemas, es profesora titular en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad Pluridisciplinar de Nador, perteneciente a la Universidad Mohamed I de Oujda. Es autora de varios artículos en revistas y libros. Entre sus publicaciones podemos destacar Cruzando Puentes, la aventura lingüística, el caso de Nayat El Hashmi, Pluralidad lingüística en la literatura de inmigración o Las adivinanzas desde las miradas, la rifeña y la española. También nos acompaña Manolo Burraco Gaitán, nacido en Sevilla, estudió arquitectura, pero su pasión por la lectura le llevó a fundar, junto a un socio, la editorial independiente Barrett. Gracias al original proyecto Editor por un libro, del que esperemos que nos hable, ha descubierto jóvenes promesas que han dado mucho que hablar en España. También está con nosotros Alberto Murté, nacido en Soria, ingeniero de profesión, pero después de vivir unos años en Marruecos, donde ha decidido residir, dio un giro a su vida dedicándose a escribir, a aprender árabe marroquí y conocer la literatura del país. Es conocido en redes por su blog El Zoco del Escriba. Ha traducido 2 libros del escritor marroquí Mohamed Merabet y está a punto de sacar una novela sobre Marruecos. Y por último está también Farid Othman Bentria Ramos, nacido en Tánger, se formó en Ciencias Políticas y Sociología en Granada. Su labor social y cultural le ha llevado a tener diversos cargos, tanto en España como en Marruecos. Es miembro del Observatorio Euromediterráneo de Democracia y Espacio Público, de la Agrupación de Retórica y Elocuencia del Ateneo de Madrid, investigador y profesor invitado del EMUI, que es el Instituto de la Universidad Euromediterránea, o coordinador del Festival de Cine Africano Tarifa Tánger, entre otros. Como escritor ha publicado poemarios, relatos y artículos. Su último poemario es Mare Incógnita, editorial Litograph 2018. Hechas las presentaciones, creo que ya podemos entrar en materia y le paso la palabra a Maribel para que dé inicio a esta charla. Cuando quieras, Maribel. Bueno, pues bienvenidos a todos, un placer teneros con nosotros y vamos a seguir un poco el orden de las presentaciones que ha hecho Miguel Ángel. Vamos a empezar por Karima, que además eres la única mujer aquí rodeada de hombres. Y no sé si quieres añadir algo más a la presentación. Por ejemplo, yo sé que en la ciudad de Nador sois muy activos en clubs de lectura, que creo que organiza Asurán, pero que además lo hacéis en colaboración con la universidad y con algunos profesores de las escuelas españolas de Nador, ¿no? Pues sí, se hace con Taki Binedi, con Taki, pero la mayoría de las veces es que no asistimos. Por falta de tiempo, nos coincide con las clases y es una muy buena iniciativa, la verdad que sí, porque eso fomenta lectura y fomenta interés insisto, hacia la lectura, eso es muy importante. Sin lectura no podemos hacer nada y de eso se trata el tema. Y por cierto, os felicito
por la temática de la actividad, lecturas de un año convulso, muy interesante, y me hace recordar el año pasado, donde nos vimos pues refugiados en la lectura. Menos mal, nos sirvió de algo. Y mucha bibliografía que teníamos olvidada, ni siquiera nos acordábamos que la teníamos, pues nos hemos visto obligados a tener que sacarla y leerla. Y hoy precisamente pues vengo a recomendar dos libros que me han encantado en ese año pandémico. Uno que es del mismo autor, que es Mahi Binevi. El libro es La Patera. No sé si se ve bien, Maribel. Bueno, podemos ver, no todo, si lo ves un poco más arriba lo veremos mejor. La Patera, de acuerdo. Sí, de Mahi Binevi, sí. y traducido al español, entonces. Sí, es traducido al español. Y también otro libro suyo también, que es también muy interesante, del mismo autor, es Los caballos de Dios, de Mahi Binevi. No sé si se ve bien. Que trata una temática... Un poco más hacia ti. Bien. ¿Así? Perfecto, sí. Sí, ¿se ve? Pues de estos vengo a hablaros un poco, porque siempre nos centramos en autores conocidos como Saed Khadawi, por ejemplo, porque a mí la temática de la inmigración siempre me ha interesado, la literatura de inmigración, y en esa misma línea, pues, me llamó la atención, pues, Mahi Binevi. Lo había comprado en la feria de Granada, pero nada más comprarlo, lo traje a casa y ahí se quedó. Vino la pandemia, pues bienvenido sea, saco y lo leo. Es un libro muy interesante y se lo recomiendo a todos, la verdad. Mahi Binevi, voy a hablar un poco sobre el autor. ¿Cuánto tiempo tenemos, Maribel, para controlarlo más o menos? Habíamos pensado unos 15 minutos cada uno de los participantes, pero bueno, en fin, somos flexibles. Vale, gracias. La escritura, la literatura. Un escritor en lengua francesa, escribe en francés, pero sus obras han sido traducidas al español y es de enorme talento. Entre sus obras, pues las que he comentado y las que me han llamado la atención porque las tengo, no es que he oído de ellas nada más, es La Patera, una de ellas, 1999, magnífica novela que nos relata la historia que hay detrás de cada inmigrante que intenta alcanzar el país europeo. El escritor nos adentra con sencillez, sinceridad y profundidad en la cara oculta de estas personas exiliadas. En la costa marroquí, cerca de Tánger, un pequeño grupo de migrantes a punto de embarcar en una patera. Entre ellos está el narrador Azuz, el personaje principal, y su primo Reda, que ha logrado escapar de una red de mendigos. Está una mujer joven con su hijo en busca de su marido emigrado a Francia, un maestro argelino superviviente de una matanza, Yusuf, un marroquí que vivía feliz con su familia hasta que un pequeño robo, un saco de harina, acabó con toda su familia, y dos malíes que huyen de una tierra inclemente y despiadada, todos unidos por un mismo empeño: arrancarle al destino una vida nueva, una segunda oportunidad. La gran virtud de la narrativa de Mahi Binevi es la desnudez con la que describe a sus personajes. Contar con sencillez el alma de unas personas que parece conocer en la realidad. Ahondar en sus esperanzas, en sus miedos, en su tristeza y alegría, en su determinación. Binevi toca muy de cerca al lector y nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar. Por otra parte, está Los caballos de Dios, galardonado con el premio de novela árabe en 2010. Fue llevada al cine por el director Nabil Ayouch y la película fue premiada con la Espiga de Oro de la 57 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Esta novela se basa en la historia real de los jóvenes de Sidi Moumen, una variada a las afueras de Casablanca, autores de los atentados que sacudieron Casablanca en 2003. Esta novela traspasa la literatura
y remueve nuestra conciencia. Una obra excepcional, porque parece que vives esos hechos recién ocurridos. Vineville cuenta con humor y dulzura la vida de estos seres olvidados por el reino de Marruecos, con talento y precisión. No deja de lado ningún detalle, por muy doloroso que sea. Se centra en los horrores del terrorismo. Es de un realismo escalofriante, muy interesante la novela. Igual que La Patera, parece que vives con ellas, te vives la historia, parece que la ves delante de tus ojos, es increíble. Y nada más, esto es un pequeño recorrido. Invito a todos para que tomen en cuenta que también hay otros autores, aparte de que autores nuestros marroquíes que escriben en español, también hay otros que escriben en francés, y la temática va en la misma línea, ¿de acuerdo? Y quisiera terminar con un refrán atribuido a Cervantes que dice: el que lee mucho y anda mucho, amigo Sancho, ve mucho y sabe mucho. ¿De acuerdo? Con esto remato el final. Muchas gracias, Karima. Fantástico. De hecho, yo no sé si también has visto la película de Nabil Ayush, basada en la novela. No. Yo creo que es de las mejores que he visto en mi vida, no digo marroquí, sino en general, y la verdad es que es impactante. Con la novela es que he vivido con ella, en serio. Parece que ves situaciones que ocurren delante de tus ojos. No estás leyendo una novela, en serio. Sí. Muy interesante lo que escribe, que lo detalla con claridad, toda la realidad tal como ha ocurrido. Increíble. Aunque la temática es un poco difícil, un poco dura, pero bueno, te tocará. No siempre van a ser temas no trágicos, siempre te tocará algo, pero también es interesante saber de cómo escribe cada autor, qué temática, cuál es su línea de investigación, etcétera, y eso es muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Luego volvemos a ti en turnos de preguntas y comentarios. Claro que sí. Pasamos ahora a Manuel, de la editorial Barret, que a ver si nos amplía un poco la información que nos decía Miguel Ángel sobre ese proyecto de su editorial que tanto ha dado que hablar. Bueno, pues buenas noches, perdonad la voz porque estoy con la alergia, un poco lleno de mocos, pero nada, nuestra editorial, a ver, el libro que voy a recomendar es nuestro, suena un poco egocéntrico, pero Barret llevamos mi socio y yo 5 años con este proyecto, publicamos tan solo 10 libros al año. Dentro de estos libros, un libro es un libro infantil y el otro es un cómic, y el resto son narrativas. Y dentro de esos libros de narrativa hay uno especialmente que se engloba dentro de una colección a la que hemos llamado Editora por un libro, ¿no? En la que le pedimos a un escritor o a una escritora que nos guste que nos recomiende un libro, y ese es el libro que publicamos. Digamos que la idea viene un poco de de eso que solemos hacer todos, que es pedirle a un amigo o a alguien con el que confiamos que nos recomiende pues una buena peli o un buen sitio para ir a comer, ¿no? Pero en este caso, pues lo hacemos con los libros. Esta colección la empezamos así con el escritor argentino Patricio Prom, quien nos recomendó, no sé si se ve bien, que nos recomendó un libro de un director de cine argentino que se llama Martín Redman. Y el libro se titula Madrid es una mierda. No sé si hay aquí algunos habitantes de Madrid igual les hace más gracia. Es un libro de relatos en el que, bueno, muchos de estos pequeños relatos se llevaron al cine en los años 90. Y uno de estos relatos se llama Madrid es una mierda, por ahí el nombre del título, ¿no? El segundo libro que sacamos de la colección lo hizo, la editora fue la escritora Sara Mesa, se titula 36 metros, que ella seleccionó a otro escritor argentino que se llama Santiago Gambao. Es una novela muy, bueno, quien conozca a Sara Mesa, pues es muy del estilo Sara Mesa, ¿no? Juega constantemente con las expectativas del lector, estás como pensando que va a pasar algo, pero nunca pasa, ¿no? Y bueno, el libro que ha sido, digamos, un poco el boom de 2020 y de esto que llamamos, ¿no?, de lecturas para un año convulso, para nosotros en la editorial no ha sido para nada un año convulso, sino todo lo contrario, ha sido el mejor año de la editorial.
Y ha sido este libro que se titula Panza de burro, que, bueno, a lo mejor ya digo, ya está todo dicho casi, ¿no? Porque eso ha sido como, bueno, un pelotazo que no nos esperábamos para nada. Y la editora fue Sabina Urraca, la escritora y periodista Sabina Urraca, y ella seleccionó a una chica que estaba dentro de su grupo de alumnas de las clases de Fuente Taja en Madrid de escritura. Y Andrea, bueno, Andrea es una chica canaria que tenía en ese momento 24 años y incluso ella se sorprendió que la eligiera como para publicar un libro, ¿no? Y bueno, escribió el libro, digamos, muy rápido, en un periodo de como de 7 meses o 8 meses. Y es su primera novela, antes había publicado algún poemario pequeñito en un fanzine y tal. Y bueno, ha resultado ser un libro donde ahora mismo llevamos vendido casi 35.000 ejemplares, una cosa así. Ha sido una auténtica locura. Y bueno, han dicho de Andrea que es la autora revelación española de 2020, bueno, han dicho cosas súper bonitas. Y bueno, el libro, así por contarlo rápido, digamos que cuenta un poco, es una mirada hacia la infancia, pero sin idealizar nada, ¿no? O sea, de una manera realmente bruta o, bueno, buscando casi la historia de dos niñas en el rural canario, en un pueblecito muy pequeño al norte de Tenerife, muy alejado de toda esa visión turística que tenemos de Canarias, ¿no? De paraíso, ¿no? De playas y tal, y sol. Entonces, bueno, dentro de ese pueblo, pues cuenta la historia de esas dos niñas en esa infancia a partir de los 11 años y desarrolla la historia prácticamente en una calle del pueblo. Y una de las peculiaridades de este libro fue sobre todo que el uso del lenguaje, que está escrito totalmente usando un argot, bueno, un vocabulario canario, pero casi concretamente de su pueblo y casi de su barrio, ¿no? Entonces al principio es una lectura que choca, que dice, ostras, estas palabras no entiendo la mitad, pero es un libro que al final es como cuando viajamos, ¿no? Que, no sé, yo por ejemplo cuando he ido a Fez o cuando he ido a Marruecos, pues no quieres saber el significado de las cosas, ¿no? Te apetece también llegar a lo desconocido y que esas cosas también te resulten exóticas y le den valor al viaje, ¿no? Pues el libro es un poco eso, ¿no? No hay ningún glosario, no hay nada, sino que a medida que vas leyendo el libro, con el contexto, pues lo vas entendiendo y te metes de tal manera que, bueno, acabas hablando con tus amigos como está escrito el libro, ¿no? O sea, lo recomiendo mucho porque la verdad que es una primera obra brutal. Bueno, yo en realidad tuve la suerte de leer el libro este verano estando precisamente en las Islas Canarias y la verdad es que fue una cosa muy impactante porque recuerdo que por todas las librerías que pasaban o bien lo tenían en la sección, bueno, en el escaparate y como tenemos panza de burro, o si no, ponían carteles en el que decía estamos a la espera de que nos lleguen nuevos ejemplares. O sea, yo creo que además en las Islas Canarias ha sido casi un fenómeno sociológico, ¿no? Sí. Para ellos ha revolucionado un poco y les ha posicionado también, ¿no? Como dentro de la periferia, aquí en la península, pues, joder, ha colocado ahí a Canarias en donde se merecen. Ni tanto. Muy bien, pues vamos a pasar a Alberto a ver qué nos recomienda. Dale, gracias, Maribel. Bueno, yo te pediría, por favor, que si nos pudieras desvelar ya el misterio de cuándo podremos leer tu próximo libro, que llevamos esperándolo meses. El misterio se revelará cuando se pueda revelar, pero serás la primera a saberlo, Maribel. No voy a comprometerme a nada que no esté asegurado, pero será pronto, inshallah. Yo lo que me quería, además de agradeceros la invitación, me sumo a la recomendación de Karima. Me gusta muchísimo cómo escribe Mahi Bimbing. Lo primero que leí de él fue un libro de relatos, Historias de Marrakech se llama, que me gustó muchísimo su forma de escribir, Los caballos de Dios, la película, maravilla. Y felicito a Manolo por la
bueno, por el trabajo realizado, por la ilusión y por esa panza de burro que yo no he podido leer, pero que sé que existe, está ahí, es conocido para todos, ¿vale? Yo quisiera haceros dos recomendaciones que no tienen nada que ver una con la otra, ¿vale? Una es, ahora os lo voy a enseñar. Yo el año pasado me intenté leer o comencé a leer de Juan Goytisolo La reivindicación del conde Don Julián. La verdad es que me costó un poco, me costaba leerlo, me costaba quizás más porque me costaba concentrarme a mí, porque la pandemia no me sentía yo con fuerza para adentrarme en este libro. Pero hubo una charla en noviembre para celebrar el 50 aniversario de este libro, que realizó en línea la Politécnica de Madrid. Y allí, bueno, hablaron dos expertos sobre este libro, sobre el interés que tenía, y dijeron una cosa que para mí fue clave, que es, para entender este libro, antes tienes que leerte Crónicas Sarracinas, que es lo que quiero recomendaros, ¿vale? De Juan Goytisolo. Entonces, esto no es una novela, El Conde Don Julián sí es una novela, es un ensayo. Yo leo pocos ensayos, pero cada vez que leo un ensayo digo, ¿por qué no leeré más ensayos si esto me ayuda a mí a reflexionar? Lees a Najat el-Hashmi y tú dices, claro, es verdad, no había visto esto, o sí, estoy de acuerdo con esto. Y en concreto, este ensayo de Juan Goytisolo, lo que hace, bueno, se llama Crónicas Sarracinas, lo que hace es un estudio de diversos autores europeos que han viajado por Oriente y analiza qué tienen de común y qué parte tienen más lúcida y menos lúcida cada uno de estos autores, ¿vale? Españoles está Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, está Cervantes, está Galdós. Es muy interesante su punto de vista en general. Bueno, Goytisolo, ¿qué voy a decir? Es una persona experta en el tema y además profundiza en los temas. El libro no es espeso, te ayuda, te acompaña. Hay otros autores, Ali Bey, Flaubert, Karl Marx, ¿vale? De cada uno, bueno, yo muchos de ellos no los he leído, pero te queda una idea de por dónde van, de qué pecojean en muchos casos, porque es bastante crítico. Y la parte que más me ha gustado han sido dos al comienzo. Una, un análisis del orientalismo en general, apoyado en el orientalismo de Edward Said, que esto es como para tenerlo en la mesa y tenerlo presente siempre. Bueno, yo me identifico, entre comillas, entre esos europeos que viajan a Oriente, ¿vale? Entonces, me gustaría no caer en errores burdos, porque Goytisolo lo que dice es que hay como dos frentes. Los que catalogan al Oriente de salvaje, digamos, de falta de voluntad de progreso, de irracionales, etcétera, ¿vale? Como que los desprecian desmesuradamente, y el otro extremo que es los que se fascinan sin ningún tipo de crítica, y entonces no me gustaría caer ni en uno ni en otro, ni como persona que vive en Marruecos, ni como escritor interesado en el tema. Y lo que me gusta mucho, que brevemente os resumo, cuando habla de el orientalismo llega a 4 conclusiones, ¿vale? Que son lo que en muchos de estos escritores se repite históricamente, ¿vale? Lo primero son 4 puntos. Uno, que Oriente se ve como una representación teatral, ¿vale? Como un escenario de teatro, ¿vale? En el que pasan esos personajes europeos, pero que el centro son los europeos y hay un escenario por detrás. 2, que esos autores valoraron un poco la realidad empírica, sus propias vivencias, y lo que hacían era copiar cosas que otros habían escrito. Entonces, cuando hacían un viaje por distintas zonas de Arabia, digamos, no buscaban sus propias experiencias, sino que ya iban con la idea en la cabeza de lo que habían leído, de lo que voy a encontrarme, y
incluso se copiaban unos a otros y decían lo mismo una y otra vez, hasta que a base de repetición parece que la verdad no es lo que ves con tus ojos, sino lo que ya hemos leído en los libros una y otra vez, ¿vale? Luego, en esta dicotomía Islam-cristianismo, el Islam es siempre como el negativo del cristianismo, ¿vale? Como exactamente es lo que somos nosotros, pero lo contrario, ¿vale? Que por un lado lo rechaza, pero a la vez es una tentación. Ahí hay como una lucha entre sentirse atraído por el Islam, pero a la vez lo rechazo, porque es como lo negativo, digamos. Y por último, que en general lo árabe, el carácter es extraño, es irreductible, ¿vale? Y que es un objeto creado por y para los occidentales, ¿vale? En esos textos no es para que lo lea una persona árabe, un marroquí, es escrito por europeos para que lo lean europeos, ¿vale? Entonces, este análisis que yo no sé cómo decirte, lo tuve como que releer para que me generara impronta, para que se me quedaba claro, porque creo que es fácil caer en estas trampas, digamos, ¿vale? Y luego hay un capítulo en el que se autoanaliza sus libros, los 3 más dedicados a Marruecos, que son pues Don Julián, Juan Sin Tierra y Macbara, que yo soy el primero que leí de él, que me gustó mucho. Y claro, es interesante, yo estoy muy interesado en Juan Goytisolo, me parece un referente, me siento identificado con muchas cosas de las que él ha escrito, y entonces me parece un lujo que me desvele los misterios, ¿sabes? Para poder rascar más, porque, bueno, Juan Goytisolo decía que no buscaba lectores, sino relectores, y precisamente es porque tiene varias capas. Yo estoy seguro que cuando leí Macbara me quedé en una capa superficial, que me gustó, pero con un mayor conocimiento seré capaz de profundizar más, y está bien que haya un libro escrito por él que me ayude. Y sobre todo me quedo con una frase de Malik Embark, que es Tangerina, traductora de Shukri, de Leila Slimani y tantos otros, y Premio Nacional de Traducción, que me dijo: Alberto, los ensayos de Goytisolo son estupendos, no te pierdas uno. Entonces, yo quisiera recomendar al que le interese Goytisolo, desde luego cualquier ensayo de Goytisolo. Yo lo que he leído me ha gustado muchísimo, pero en general a abrirnos a los ensayos, que a veces no... A mí, yo leo mucho más narrativa que ensayo, y cada vez que leo un ensayo como que me pregunto por qué hago esto, y no leo más ensayo, porque ayuda a abrir tu mente, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, antes me habéis dicho que soy de profesión ingeniero. Yo diría que soy de formación ingeniero, de profesión escritor sin libros publicados, y además he traducido 2 libros. No diría que soy traductor, pero sí que es verdad que he tenido una inmensa suerte, que es poder traducir 2 libros de Mohammed Ben-Rabet. Mohammed Ben-Rabet, para los que lo conocéis y los que no, es un escritor tangerino que vive todavía en Tánger, tiene 80 y pocos años, que él, bueno, es analfabeto, sabe escribir su nombre, pero él lo que hacía era contar sus historias. Entonces, él conoció a Paul Bowles, cuando Bowles y su mujer y Jane Bowles estaban allí. Conoció a su mujer primero haciendo de camarero en una fiesta en la que quedaban en el Marchand, y se estableció una amistad. A Bowles le gustaba mucho cómo relataba las historias, y lo que hicieron fue un trabajo de registro de las historias de Rabet en cintas magnetofónicas. Él las contaba en Derija, luego las volvía a reproducir y se autotraducía al español, y Bowles, que sabía español,
las traducía al inglés y sus libros se han publicado todos en inglés. Tiene 13, 14 libros publicados en inglés. En España hasta hace poco solo existía Amor por un puñado de pelos, que se editó en Anagrama hace años, y el Cabaret Voltaire, que es el editorial de Madrid especializada en literatura francesa, pero también en literatura magrebí, donde está publicado, por ejemplo, toda la obra de Shukri, ha comenzado a publicar las obras de Enravet hasta que la energía llegue, la voluntad de los lectores, etc. Entonces, a mí me contactaron hace un par de años para traducir esto, que es El limón, ¿vale? Que es es una historia sobre un niño que se escapa de casa por la violencia familiar, muy parecida a la propia vida de Enravet. Lo fascinante de ese libro es las similitudes y las diferencias. Pero ya que durante el confinamiento yo me he dedicado a traducir os quiero recomendar El Gran Espejo. El Gran Espejo es el libro favorito del autor, de Mohamed Enravet. Él lo defiende como el libro en el que más ha puesto de su imaginación, digamos. Yo entiendo que es un libro que no se basa en su vida o quizás en vivencias propias, sino más en su imaginación. Esto es interpretación mía. A mí me costó traducir este libro porque es tremendo. Es una novela de terror, prácticamente, ¿vale? Es una pareja, Ali y Rashida, que prácticamente sin conocerse se casan, se instalan en un palacete de la Medina de Tánger, donde hay un gran espejo en una de las habitaciones, y ella queda fascinada por ese espejo y un poco obnubilada. Deja de hacer todo, lo único que hace es mirarse en el espejo y digamos que pierde la cabeza sin desvelar nada de lo que ocurre. Entonces, es un libro gótico, es una novela gótica, pero un poco como a lo marroquí. Es decir, hay brujería, hay encantamientos, hay pájaros asesinos, ¿vale? No sería una novela negra como británica, hay sabor marroquí. Yo cuando lo leí me resultaba terrible traducir algunas partes porque es oscuro, no es del gusto de todo el mundo. Y luego cuando se publicó, lo interesante fue que alguna de las críticas, yo me había tomado el libro como una historia real. O sea, esto ocurre así, ¿vale? Pero el libro es tan fuerte que muchas personas lo entendieron desde un punto de vista metafórico. Es decir, algunos lo interpretaron como una comparación de lo que significa el matrimonio concertado, por ejemplo, la imposibilidad del funcionamiento, o con locura a la que se ve sometida la mujer en ese caso, como encerrada en casa, ¿vale? Otros lectores, con sus reseñas, me hicieron ver otras lecturas que yo en un primer momento no había visto, porque yo me quedé quizás más con bueno, lo comprendí de una manera más directa, sin buscarle dobles sentidos. Y ahí es donde vi que es un libro sorprendente, porque cada persona lo interpreta de una manera diferente. Está la historia y está lo que tú interpretas de esa historia, ¿vale? Qué significan esas ensoñaciones que tiene el protagonista. Y por eso os lo recomiendo. Se llama El Gran Espejo, de Mohamed Enravet. El autor es fascinante, él como persona. Farid lo ha tratado mucho más que yo y lo conoce. Sí. Y es una persona que es imposible que te deje indiferente. Y sus libros tienen mucho encanto, ¿vale? Él habla de brujería en algunos de sus libros, de hechizos, de males de ojo, etc. Y tanto él como sus libros tienen mucho encanto. Muchas gracias. Lo estamos esperando, lo hemos pedido en la biblioteca y está de camino y tenemos muchas ganas de tenerlo. Gracias, Alberto. Bueno, vamos a pasar a Farid, que no sé si por ser poeta nos va a recomendar otro tipo de lectura.
como siempre. Yo siempre me salgo por la tangente. No, Ramadán Kerem a Tothom. Sí. Y nada, yo claro, hace menos de un mes que de pronto yo que tengo dos grandes bibliotecas, una en Granada y otra en Tánger, ahora estoy en Madrid y no tenía libros. Sensación horrible, sobre todo acercándose este mes, no teniendo mucho dinero y viendo tanto libro a la venta. Así que al final, entre libro regalado, libro comprado, ya tengo algún libro, pero algunos de los que voy a proponer no lo tengo conmigo. Bueno, intentaré ser breve, más o menos son 10-15 minutos, ¿no, Maribel? Sí. Pues bueno, voy a empezar, voy a proponer de alguna manera, pero de manera muy rápida, 6 libros. 2 de poesía. Uno que viste y otro que desviste. Voy a empezar por el segundo. El segundo es un libro que desnuda mucho a la autora. Estamos acostumbrados a leer sus ensayos y demás, es Rocío Rojas Marcos, pero su poemario, Habitada por palabras, la verdad es que sorprende porque tiene una sinceridad enorme, por eso digo que se desnuda, y realmente es que es como si cada palabra que va poniendo es un velo que se quita de su propia alma. Yo la conozco mucho y después del libro puedo decir que la conozco mejor. Sorprende porque estamos acostumbrados a su narrativa, más de prosa, más de ensayo, más de tal, y llegar a su poesía realmente un mundo nuevo a descubrir, y yo espero que sea el primero de muchos poemarios. Y bueno, como serán otros momentos vitales, estoy deseando volver a sorprenderme. Y el segundo, Viste. ¿Por qué Viste? Porque elige Tánger como esa topofilia que dice Randall de Bruni, y muy bien dicho, y coge Tánger y se viste de Tánger. Y empieza a analizar Tánger, pero desde un punto de vista peculiar. Y luego quiere hacer el segundo guiño a Tánger, la segunda vuelta, y hace algo tan maravilloso como vestirlo con las 3 lenguas que más se hablan. Si bien está escrito en español, está traducido al árabe y al francés y adornado por los preciosos dibujos de su esposa Lucie Geffrey. Es de Isaac Begoña, que está por aquí además, que no me lo esperaba, y se llama Los perros de Tánger. A mí es de los libros de poesía que más me han gustado del último año, de los que más lamento no tener aquí de mi biblioteca, porque me hubiera venido muy bien leerlo fuera de Tánger, que Tánger siempre embruja un poquito de más. Hablábamos antes de Mohamed Merabet, y claro, es que Tánger tiene su propio realismo mágico. Entonces, Tánger es extraño pensarla, extraño leerla, y más extraño leerla fuera de Tánger. Al final es un personaje más y una ciudad que se queda dentro, ¿no? Pues eso, los 2 poemarios serían, por un lado, Habitada por palabras, de Rocío Rojas Marcos, y Los perros de Tánger, en maravillosa edición trilingüe, de Isaac Begoña. Luego, después de que saliera publicado El infinito en un junco, se han puesto muy de moda los ensayos. Y me alegra que además se haya hablado también de los de Goitisolo. Dentro de eso no puedo dejar de recomendar otro de otra amiga, que es En la ciudad líquida, de Marta Rebón. Yo creo que el ensayo que más me ha gustado de los últimos 10 años, y quizá pueda ser el ensayo que más me ha gustado leer, porque la prosa que utiliza Marta Rebón en ese libro, que tiene una edición cuidadísima, muy bonita, va navegando por las diferentes ciudades que viven dentro de ella realmente y que la han formado como persona. Quien no conozca a Marta Rebón, es una de las mejores traductoras que tiene España, una traductora muy prolífica además, muy interesante, y que aquí va más allá de la traducción y nos revela cómo hacer ensayo, pero un ensayo que se lee como si fuera una bella novela, con casi prosa poética. O sea, tiene una prosa deliciosa, deliciosa. Y va recorriendo ciudades como Tánger, como no, San Petersburgo o Barcelona. Es un libro realmente maravilloso. Yo, aparte
de escritor, de poeta y de gestor cultural y estas cosas, sabe que soy muy, muy, muy activista y muy defensor de todo lo que son elementos de, sobre todo, interculturalidad y de entender al otro, ¿no? Como rechazar la alteridad y abrazar la empatía. Durante este año hay una autora de 33 años, leonesa, pero que tuvo que emigrar a Argentina a trabajar y que ha hecho algo maravilloso, un libro que se está vendiendo bien, pero yo creo que se conoce todavía poco y que, sinceramente, ahí a todos los Cervantes de Marruecos le vendría muy bien tener, porque nos toca muy bien, porque es lo más parecido a Mima Alouf que tenemos en nuestra lengua. Se llama Violeta Serrano y el libro se llama Poder Migrante. Y es muy interesante porque, claro, el tema de la migración, de la defensa de la migración, de la gestión de la diversidad y de cómo eso enriquece una sociedad, se puede enfocar de muchas maneras diferentes. Pero el tema no es tanto cómo se enfoca, sino cómo lo recibe el lector. Entonces, a la hora del lector español, no estamos hablando de alguien que emigrara en la época de la gran inmigración española, antes del boom económico y tal. No estamos hablando tampoco de alguien que haya llegado a España desde otro país. Estamos hablando de alguien de hoy, de la España de hoy, una joven de hoy, preparada como los españoles de hoy, que no encuentra trabajo, tiene que irse, vive el proceso de inmigración siendo inmigrante, pero luego vive también ese camino de retorno que muchos de los nacidos en Marruecos hemos vivido en algún momento, que es el de volver a tu país y sentirte también un poquito migrante cuando vuelves a tu país. El cómo lo enfoca de la manera tan positiva, tan directa y tan inteligente, aparte de esos orígenes, hace que realmente el mensaje llegue y llegue de una manera fácil, pero potente, muy potente. Es de estos libros que luego se pueden extraer párrafos o citas y se pueden utilizar muy, muy, muy bien en hacer una pedagogía tan necesaria como es siempre la que nos lleva hacia la empatía. Un nuevo salto, cambiamos de narrativa y para completar el Hamza, el último libro que entra a mi biblioteca, ahora en la nueva biblioteca madrileña, que es de otro amigo, como no, y es un compendio de artículos, pero con una temática muy clara que viene en el nombre. Este sí lo tengo aquí, menos mal. Es ese, de Javier Valenzuela, El bien más preciado. Y son artículos que, como el título indica, el bien más preciado es la libertad. Pero no la libertad manchando el nombre de la propia libertad, sino la libertad real, la libertad que todos conocemos, la libertad que nos hace libre a todos y no solo a unos cuantos para irse a tomar cañas. Y para concluir, dentro de los libros que me he ido pillando de vuelta, yo tengo un poema, bueno, tengo más de uno, ¿no? A estas alturas, que el título lo robé de este libro. Y aunque no tiene mucho que ver, sí en la sensación. Y aunque es un clásico, sí os voy a leer un pequeño trozo, porque nos indica también un poco que nos lleva hacia este momento que estamos viviendo, en el que la belleza parece interrumpida y en el que estamos en un stand-by permanente, en el que, bueno, descubrimos que incluso estando en el sitio más maravilloso, hay piojos, ¿no? Se llama, bueno, muy conocido, Trópico de Cáncer, de Henry Miller. Y hay un trocito del principio que me parece que me va, pues, muy a colación de esa época y de cómo, por muy alta que sea la belleza, siempre esconde ciertos elementos que nos hacen pensar, ¿no? Sobre todo en momentos como este. Y empieza así el libro. Dice: vivo en la villa Borghese. No hay ni pizca de suciedad en ningún sitio, ni una silla fuera de su lugar. Aquí estamos todos solos y estamos muertos. Anoche Boris descubrió que tenía piojos. Tuve que afeitarle los sobacos y ni siquiera así se le pasó el picor. ¿Cómo puede uno coger piojos en un lugar tan bello como este? Pero no importa. Puede que no hubiéramos llegado nunca a conocernos tan íntimamente, Boris y yo, si no hubiese sido por los piojos. Boris acaba de ofrecerme un resumen de sus opiniones. Es un profeta del tiempo.
Dice que continuará el mal tiempo. Habrá más calamidades, más muertes, más desesperación. Ni el menor indicio de cambio por ningún lado. El cáncer del tiempo nos está devorando. Nuestros héroes se han matado o están matándose. Así que el héroe no es el tiempo, sino la intemporalidad. Muy bonito, muchas gracias además por recitar este fragmento. Tenía alguna pregunta más que haceros, pero como soy bibliotecaria, no sé si me vais a permitir que yo también recomiendo un libro. Por favor. Y es que estando durante este confinamiento, encontré por Fez algo que es bastante difícil, que es un libro escrito en español, en un mercado de estos de segunda, tercera mano. Y es un libro en realidad bastante ya viejo. Se llama Concierto para instrumentos desafinados y es de Juan Antonio Vallejo Nájera. Juan Antonio Vallejo Nájera, supongo que os suena porque ganó el Premio Planeta en 1985, pero con una novela histórica que no tenía nada que ver, que se llamaba Yo, el Rey. Sin embargo, este libro, Concierto para instrumentos desafinados, lleva como subtítulo Un canto esperanzador a la dignidad humana. Y la verdad es que leerlo en plena pandemia fue casi terapéutico. El autor fue psiquiatra y lo que hace es en cada capítulo recoger alguna de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas en su época en su larguísima época de psiquiatra, y coger cada una de esas, él le llama personas desafinadas, y hacernos ver cómo realmente lo humano y la dignidad a veces está en la locura y cómo todos estamos locos al fin y al cabo y cómo la locura no deja de ser simplemente una etiqueta que se pone. Es un libro lleno de mucho amor a sus pacientes, por supuesto, al mismo tiempo de mucho humor también. Realmente hay momentos en que te carcajeas y te ayuda a plantearte bastante lo que es la condición humana. Así que bien, ahí va mi recomendación. Bien, y si os parece, me gustaría que me explicarais así brevemente qué consideráis que es la lectura. O sea, ¿por qué realmente pensáis que es algo imprescindible para el hombre? Y sobre todo, ¿cómo puede ayudar en momentos críticos, como puede ser, pues, por ejemplo, la situación de pandemia que estamos viviendo? Karima, empezamos por ti. Tienes el micrófono desactivado, perdona. No me he dado cuenta, lo he apagado antes. Normal, sí. Pues la lectura es ¿cómo llamaría yo? Una válvula de escape. Es viajar a otro sitio estando en el mismo sitio. Conoces otros lugares sin haberlos visitado nunca. Conoces tradiciones, culturas, etcétera. ¿Qué mejor compañía que un libro? ¿Qué mejor compañía que un libro? De verdad, parece que estás conversando con una persona, pero estás con un libro. En serio, te sirve de relajación, te sirve de muchas cosas, de conocimiento. Es una forma de instrucción que adquieres con el tiempo mejor que cualquier otra forma. En fin, el libro para mí lo es todo. Te sientes aburrida, no encuentras qué hacer, pues, no sé, coges un libro y ya te sientes mejor. Yo lo veo así y sinceramente echamos en falta que nuestros alumnos lean. Es que no leen. No leen. Yo no sé lo que pasa con la juventud de hoy. Para coger un libro les cuesta, pero descargar cosas por internet, eso es fácil.
Y me gustaría que lean más, que se interesen por la lectura. Hay libros muy interesantes, hay autores muy interesantes y la verdad no hay nada mejor que la lectura. Y vuelvo otra vez al refrán de Cervantes, porque como él dice, sinceramente lo voy a repetir porque es una guía que tiene que seguir todos, porque dice el que lee mucho y anda mucho, amigo Sancho, ve mucho y sabe mucho. Es verdad, si lees sabes mucho y si viajas, más todavía. Entonces, esa es el mejor lema que tenemos que seguir todos. Y sin biblioteca no hay nada, sinceramente. Y te lo agradezco muchísimo, Maribel, por ser nuestra mejor bibliotecaria en todos los sentidos. ¿Por qué? Nos sirves de guía. Y mereces más que un aplauso, sinceramente. Sinceramente. No sabes el papel que juegas ahí, sinceramente, de verdad. Aparte de persona, pero bibliotecaria más todavía. Eres nuestra guía. Los momentos de publicidad. Oh, claro, no es por publicidad. Yo lo digo siempre y lo seguiré diciendo. No es por publicidad, no. Eso lo digo de corazón. No es para no sé, de verdad, esto, y tienen que seguir, tienen que continuar leyendo cosas porque se quedaría la biblioteca pues llena de polvo, los libros se quedarían en el mismo estante, etcétera, que no, tienen que leer, sinceramente. Esto se lo recomiendo a todos, tanto a profesores como a alumnos, etcétera. Se echan falta. Vale, gracias. Bueno, a ver, un editor que además cambió de profesión por el amor a la lectura, ¿qué nos dice sobre por qué recomienda leer? Pues, a ver, o sea, está claro que lo que dice Karima, que hay que leer. Yo no sé si novelas o tal, yo ahora hace ya 3 años que no leo casi novelas, solo las que publicamos nosotros, pero leo muchos libros infantiles, leo muchos cómics y creo que eso también es leer y hay cosas muy interesantes. Y bueno, se ha visto que en el confinamiento casi el negocio que menos ha sufrido la crisis ha sido las librerías, ¿no? Y yo, por ejemplo, he comprado muchos libros y no he leído ninguno, pero o sea, el placer de ir a comprarlos, de visitar una librería, de tenerlos, de saber que los leeré en algún momento de mi vida, pues a mí me crea una satisfacción fantástica. Entonces, creo que eso, que hay que leer y desde pequeñito a los niños hay que darles cosas con hojas para que las pasen, para que aprendan incluso un catálogo del supermercado, lo que sea, pero que vayan aprendiendo a que es una cosa muy bonita. En este sentido, llama la atención que tu editorial siempre deja cada año unas cuantas ediciones dedicadas al público infantil. ¿Crees que realmente la lectura se aprende desde pequeño, ¿no? O el amor por la lectura. Sí, claro. Yo creo que todos hemos aprendido a lo mejor también lo que hemos visto en casa, ¿no? Si no has tenido la oportunidad de que en tu familia, bueno, pues te inculquen un poco el amor, yo no digo por la lectura, sino simplemente por el libro como objeto, ¿no? De verlo y de verlo, pues te surgirá a los 10, a los 15, a los 30 años, que en algún momento a lo mejor te entra una curiosidad por leer. Pero sí, nosotros en esos libros infantiles, de hecho, sacamos uno al año porque intentamos como buscar algo muy peculiar, ¿no? A veces, yo qué sé, con un libro de humor absurdo, ¿no? Muy tonto, muy tonto, un humor como muy inteligente de adulto, pero que los niños desde el principio pues se ríen a carcajadas, ¿no? Entonces eso, yo qué sé, no hay mucho que leer, pero sí hay mucho que pensar. Y eso es lo que intentamos en los libros estos. Muy bien, perfecto, Manuel. Y Alberto, ¿tú por qué recomendarías o piensas que es imprescindible leer? Pues mira, me parece muy simpático lo que acabas de preguntar a Manuel, porque yo, según estabas preguntando sobre esto, me he acordado que cuando iba sexto, séptimo de GB, nuestra profesora de lengua, que se llamaba Teresa Tabernero, de la clase de 1 hora, 50 minutos, los 10 primeros minutos era lectura individual, cada uno con su libro. Y nosotros no lo entendíamos muy bien porque nadie hacía eso, pero eso fue una maravilla. Nos regaló
la joya de aficionarnos a muchos de nosotros a la lectura. Yo ya leía, creo, pero fue como el impulso definitivo, a descubrir que cada libro es un viaje, que hay autores con los que sientes una afinidad increíble y entonces, pues cuando quiero mejorar como persona, leo a Albert Camus, y cuando quiero volverme un poco más loco, leo a Henry Miller, como Farid, y tienes como tus amigos que son autores y las personas que leen a esos autores, tienes un nexo con ellos porque hay una cierta complicidad. Sobre todo la lectura para mí es un viaje a otra forma de ver el mundo, a otro sitio, a plantearme las cosas de una manera diferente, y es una forma más profunda que con otras, que con las películas o algo así, porque es más íntimo. Entonces, el mundo se acaba, estás en ese viaje en ese momento con lo que estés haciendo, y eso es fantástico. Desde luego, cuando no puedes salir de tu casa, pero sí puedes salir a través de un libro, pues es un privilegio que tenemos. Muy bien. Y pasamos a Farid. Pues tú imagínate, un libro te hace grande, te alimenta, te hace viajar, y a la vez que te abre un mundo enorme, también te acoge, ¿no? Es un universo, y no hay nada más bonito que una biblioteca. O sea, yo que era un niño que se peleaba por leer, pues yo sabía leer y no me creían porque era muy pequeñito. Y cuando llegué a Granada, pues entre que era muy bajo para mi edad y que los niños de mi edad no solían leer, no me dejaban entrar a una biblioteca preciosa que habían hecho en un tranvía en el Paseo de la Bomba de Granada, porque decían que eso era para los niños que sabían leer. Y yo decía, pero es que yo sé leer. No sabes leer. Y yo sé leer. No sabes leer. Sé leer. Al final me peleé con la malvada bibliotecaria, que no todas son como Maribel, y yo me encaré con ella y le decía, sáqueme ahora mismo un libro de adulto que se lo leo y tal. Y bueno, y la señora no me dejaba hasta que llegó alguien de mi familia, y ya dije, no, sáquele el libro al niño y ya verá. Y efectivamente, como sabía leer, ya me dejó entrar. Y entré. Así. Un after cream de biblioteca que era. Entonces, claro, para mí tener una biblioteca siempre es más que necesario en mi vida. Adoro las bibliotecas, las librerías de culto y todo lo que te ofrece, ¿no? O sea, uno ve una biblioteca y es todo un universo lleno de planetas que tienes al alcance de la mano, ¿no? Y ahí empieza una aventura. Y eso es maravilloso, es maravilloso. Si volvemos a ese mundo infantil, es lo de elige tu propia aventura, pero lo bonito también es hacerlo al azar, ¿no? Fíjate hasta qué punto, ¿no? Que como comentaba antes, ha sido llegar a Madrid y casi que he sacrificado comida por libros. Lo primero que tenía que tener para sentirme en casa era algún detallito tangerino y una buena colección de libros. Y ahí ya me quedé más a gusto. Entonces sí, los libros son vida, y bueno, y volviendo a lo que defiende en su libro Javier Valenzuela, al fin y al cabo, la libertad es una librería. Que creo que es un verso de Joan Margarit, ¿no? Sí, sí. Que ya van 2 guiños catalanes, ¿eh? O sea, esto... Sí. Muy bien. Bueno, no sé si algunos de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna observación o quiere añadir algo. A ver, tenemos con nosotros, de hecho, a Tariq. Tenemos también a Isaac. Isaac, no sé si quieres decir algo por haber sido nombrado también por Farid. Pues, hola, no sé si... Hola Isaac, se te oye, sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, quiero decir que estoy encantado, a pesar de la hora que es, estoy encantado. Muchas gracias a Farid por recomendar Los perros de Tánger, y gracias a vosotros por invitarme, y estoy aprendiendo un montón. Yo
bueno, soy hijo de bibliotecaria, igual de maja que tú, mi madre. Vamos a seguir con la publicidad. Sí. Y bueno, yo creo que leer es un viaje, ¿no? Nos hace conocer el mundo, ¿no? Como habéis dicho. Tengo aquí, os he escuchado y yo tengo 3 libros que me han encantado. Si queréis os los enseño en un minuto. Sí, Uno claro, es, claro. no sé si se ve bien, L'Arabe du Futur. Ujú, Se ve de Ria Satouf. ujú. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, Y sí. que es un viaje a Siria y Mm, a los años 80, ¿no? Este es el tomo 5 que acaba de salir. No sé si lo han traducido ya al español o no. Está en francés. ujú, Y es un viaje al mundo árabe, ¿no? Cuenta la historia de su padre y desde los años 70 hasta la actualidad, ¿no? Y me ha encantado. Luego también otro libro de poesía que también es otro viaje por un mar, que es del compañero Farid, que le tengo aquí, no sé si se ve bien, que está lleno de mapas, que me encanta, una edición preciosa, Mar Incógnita, y otro viaje por el Mediterráneo, y el último, Un astronauta perfecto, ujú. de Hilario Rodríguez, que es un viaje a Centroamérica. Y ya está, que es muy tarde y que no os quiero aburrir y que estoy encantado de estar con vosotros en CES y que en cuanto abran el estrecho, allá que voy, a haceros una visita presencial. Muchas gracias de verdad Bienvenido. por todo. Gracias a ti, Isaac. Gracias a todos. Gracias. Bien, pues si os parece, como sé que es ya muy tarde en España, ya son pasada la 1 de la noche ya. Si queréis lo dejamos aquí. Ya veréis que este vídeo lo colgaremos en YouTube para que el resto de nuestros usuarios puedan visualizarlo. Y bien, Miguel Ángel, no sé si quieres ya despedir la actividad. Pues sí, simplemente daros las gracias sinceramente y de verdad por haber compartido este ratito con nosotros y a estas horas tan intempestivas. Y deciros bueno, que me he quedado con ganas de más porque ha sido muy interesante y muchas de las sugerencias que habéis hecho pues han despertado el gusanillo de voy a ver ese libro. Así que nada, espero que, como dice Isaac, a ver si abren pronto el estrecho y nos vemos por aquí todos presencialmente. Y mientras tanto, pues cuidaros mucho y muchísimas gracias, de verdad. A vosotros.